Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien en la gloria de Dios, al igual que sus familias muy protegidos. Es un momento muy importante para volver a Dios, para volver a escuchar su palabra y es nuestra misión como institución iniciar en este segundo semestre un acompañamiento en todo este proceso. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy leyendo el Evangelio según San Marcos. Aquel día salió Jesús de su casa y se sentó a la orilla del lago. Y acudió a él una multitud de gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la playa y les dijo muchas cosas en parábolas. Como esta, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía tierra suficiente, y como la tierra era poco profunda, las plantas quedaron expuestas demasiado pronto. Y al salir el sol, las quemó, y como no tenía raíces, se secaron. Otra parte cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil y fue dado fruto del 100, del 60 o del 30 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: porque a Dios les ha concedido conocer los misterios de su reinado, pero a ellos no. Así, el que tiene le darán más y tendrá de sobra, pero al que no tiene le quitará hasta lo que tiene. Si les hablo en parábolas es porque mirando no ven y escuchando no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán. Porque la mente de este pueblo está embotada, son duros de oído, han cerrado los ojos, pero no ver con los ojos, no oír con los oídos, ni entender con la mente. No quieren convertirse y que yo los cure dichosos. En cambio, los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos anhelaron ver lo que están mirando y no vieron, y oír lo que está oyendo y no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Cuando uno escucha el anuncio del reinado de Dios y no lo entiende, es porque viene el maligno y se lleva lo que ha sido sembrado en su mente. Esa semilla había caído en el camino. El terreno pedregoso es el que escucha esa palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, sino que es inconstante. Y apenas llega a una tribulación y persecución de su causa, de la palabra, sucumbe. El terreno lleno de zarza es el que escucha esa palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Por último, la tierra buena es el que escucha la palabra y la entiende. Este sí da frutos. Produce el 100, el 60 o el 30 por uno. ¿Cómo meditar esta palabra? Primero, no tengan miedo. Es la frase que más se repite en el pasaje de hoy. Jesús avisó muchas veces a los suyos que iban a tener dificultades en su misión. No les prometió éxitos fáciles o que iban a ser bien recibidos en todas partes. Al contrario, nos dijo que el discípulo no será más que el maestro, y el maestro había sido calumniado, perseguido, condenado a la cruz. Este anuncio va unido a otro muy insistente: la confianza. No tengan miedo, no es el éxito inmediato delante de los hombres lo que cuenta, sino el éxito de nuestra misión a los ojos de Dios, que ve no solo las apariencias, sino el interior y el esfuerzo que hemos hecho. Si no sentimos hijos de ese Padre y hermanos y testigos de Jesús, nada ni nadie podrá contra nosotros, ni siquiera las persecuciones y la muerte. Las pruebas y las dificultades de la vida
las que nacen entre nosotros mismos o en el seno de la comunidad o fuera de ella, no nos deben extrañar ni asusar. La comunidad de Jesús lleva un mensaje que a veces choca contra los intereses y los valores que promueven este mundo. Nos pueden perseguir, pero la fuerza del Espíritu de Dios nos asiste en todo momento. No nos cansemos, sino no nos avergoncemos de dar el testimonio de Cristo y sigamos anunciando a plena luz a los cercanos y a los lejanos la buena noticia de la salvación que Dios nos ofrece. Es entonces, queridos estudiantes, que siempre cuando vamos a despertar o nos vamos a dormir hay que agradecer al Señor por un nuevo día que nos regala. Y en esta mañana vamos a realizar la siguiente oración. Señor mío, por favor, mis niños, cierren los ojos un minuto y van a escuchar la oración que les voy a dar. Señor mío y Dios mío, aquí estamos. Tomamos conciencia de nuevo de que estamos vivos y de que hoy tenemos una nueva oportunidad de construir nuestra felicidad. Sí, mi Dios, queremos tener claro que somos felices día a día, en cada situación y en la manera como nos relacionamos con los demás. Queremos, nuestro Señor, que ilumines de tal manera que entienda que la felicidad no es un paquete que cae del cielo, sino la manera como vivimos día a día. No permitas que reduzcamos nuestra felicidad a tener posesiones o a lograr algunas metas, porque todas esas son experiencias que suman a la felicidad. Pero esta tiene que ver con nuestra actitud para construir nuestras relaciones y nuestra manera de enfrentar los problemas y cómo solucionarlos. Contigo podemos ser plenos siendo quien somos y podemos vivir en armonía aunque haya muchas diferencias y situaciones por mejorar. Amén. Abrimos nuestros ojos y agradecemos al Señor por un día más de vida, por darnos un techo, un alimento, nuestros padres, nuestra familia, por darnos el aire que respiramos, por darnos el agua, la luz, por cosas muy básicas que nos da la naturaleza, que son la riqueza más grande que puede existir en nuestro vivir. Vamos a iniciar este primer semestre con algo muy importante que hay que entender para poder aprender a comprender la palabra que se nos da en los evangelios, y son las parábolas, ¿sí? Las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa, relevando una verdad espiritual de forma comparativa. No son fábulas, pues en estas no intervienen personajes animales con características humanas, ni alegorias, pues se basan en hechos y observaciones creíbles, teniendo la mayoría de los elementos de la vida cotidiana. Las parábolas se encuentran contenidas en los evangelios canónicos, y aunque también se pueden encontrar en los evangelios como el de Tomás y de Santiago, libros que son considerados apócrifos. La finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos, y en su mayoría revelan también misterios. En ocasiones Jesús usó parábolas como armas dialécticas contra líderes religiosos y sociales, como por ejemplo la parábola del fariseo y el publicano, que esa las vamos a ver en el transcurso de nuestras clases. En la Biblia se encuentran los siguientes textos titulados Propósitos de las parábolas. Para quienes quieran ir revisando, sería muy bueno que los pudieran ustedes sacar su espacio y meditarlo. Jesús dice que enseña usando parábolas para que comprendan su mensaje solo aquellos que han aceptado a Dios en su corazón. Y para los que tienen endurecidos sus corazones y han cerrado sus ojos, no puedan entender. Por lo tanto, comprender el mensaje de Jesús significaría ser un verdadero discípulo suyo y no entenderlo. Supone que no se está realmente comprometido con él y por ende no podemos recibir su ayuda ni la de su mensaje. Existen algunos debates sobre si este es el significado original del uso de las parábolas
o si en realidad fue agregado por Marcos para reforzar la fe de sus lectores. Tal vez cuando se vio perseguido, esta explicación parece ser esencial para comprender del todo el mensaje real de las parábolas de Jesús, ya que deja claro que es necesario tener fe en Él para entenderlas, o de otro modo se verían muy confusas. La descripción de las principales parábolas de Jesús nos enseñó en la vida una reseña de cada una de ellas de acuerdo a las redactadas en las Sagradas Escrituras, sino la importancia y significancia de cuyo orden el autor ha creído importante redactarlas e interpretarlas de acuerdo a su importancia y mayor significación. Las que no serán redactadas e interpretadas se harán una reseña bibliográfica de estas, que sería el ejercicio que vamos a hacer en este primer periodo. La parábola tiene un fin muy didáctico y podemos encontrar un ejemplo de ellas en los evangelios cristianos, donde Jesús narra muchas parábolas como enseñanza al pueblo. El término parábola proviene del griego parábole, que significa comparación o semejanza. El nombre dado por los retores griegos a toda ilustración ficticia en la forma de una breve narración. Más adelante pasó a conocerse como narrativa ficticia, aludiendo generalmente a algo que puede ocurrir de forma natural y por el cual se precisa asuntos morales y espirituales. Parábola, según Dare, la definen como narración de sucesos fingidos, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Entonces, ¿cuál es la principal parábola enseñada por Jesús? Hay una serie de parábolas que son adyacentes en uno o más evangelios y que tienen temas similares. La palabra de la levadura sigue la parábola del grano, de mostaza, de Mateos y Lucas, y comparte el tema del reino de los cielos que crece de pequeños comienzos. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla forman una pareja que ilustra el gran valor del reino de los cielos y la necesidad de una acción en la consecución de la misma. Está la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida y el hijo pródigo. Forman un trío de los evangelios de Lucas que tratan con la pérdida y la redención. Y está la parábola del siervo y la parábola de las 10 vírgenes de Mateo, adyacentes, que involucran a la espera de un novio y tiene un tema escatólico. Están preparados para la hora del juicio. La parábola de la cizaña, la parábola del rico insensato, la parábola del árbol de higo, la parábola de la higuera estéril, tienen también temas escatólicos. Otras parábolas independientes, como la parábola del siervo inútil, que trata el perdón, la parábola del buen samaritano, que trata del amor práctico, y la parábola del siervo vigilante frente a la persistencia en la oración. Pero en esta ocasión solo analizaremos las más remarcadas. Claro está que las demás no dejan de tener su debida importancia, sino que las analizaremos porque son muy mentadas en el mundo cristiano. ¿Sí? Iniciamos, por ejemplo, con la parábola del sembrador. ¿Sí? Es una de las parábolas de Jesús encontrada en los 3 evangelios sinópticos, con la explicación de esta parábola que fue dada por Jesús a sus discípulos en Mateo, Marcos y Lucas, como la mayoría de las parábolas. El texto de la parábola según el evangelio de Marcos es el siguiente. Aquel día salió Jesús de su casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra.
pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Eso fue lo que nos presentaba hoy el Evangelio, ¿sí? La parábola del sembrador. Dentro de su interpretación es la más larga de las parábolas del reino y responde a una pregunta sobre por qué se producen efectos tan distintos en los que escuchan el mensaje del reino. La gracia es igual para todos, pero la libertad humana lleva a sus respuestas diferentes. Probablemente todos los que escuchaban la parábola tenían experiencia de la semilla lanzada a voleo. Conocían las inquietudes por la cosecha abundante o malograda. Quizás por eso no era difícil extraer consecuencias espirituales. Pero los discípulos piden la explicación al maestro para comprender y recibir una primera lección sobre la necesidad de tener el corazón bien dispuesto y sobre las malas consecuencias de la dureza del corazón. Los discípulos se acercaron a decirle: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió: a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado nada. Porque al que tiene se le dará y abundará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les habló en parábolas, le contestó. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, y se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dice: con el oído oiréis, pero no entenderéis, con la vista miraréis, pero no veréis. Porque se han botado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, que es lo que esperan. A veces cuando nuestros padres en casa nos advierten algo que ellos saben que no está bien para nuestra vida, no acatamos las órdenes que nos dan, no asumimos nuestra responsabilidad y tratamos siempre de ir en contra. Y es allí cuando los resultados son catastróficos, o siempre nos suele pasar que mamá nos dice: no hagan X situación porque nos va a suceder Y consecuencia, y no escuchamos y simplemente nos vamos ciegos a hacer las cosas que mamá nos ha dicho que no hagamos. Entonces es cuando vienen las consecuencias de los malos actos. Bienaventurados en cambio vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues en verdad os oigo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo oyeron. La explicación para los que están bien dispuestos es la siguiente: escuchad pues la parábola del sembrador. Todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino, lo sembrado sobre terreno rocoso, es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante. Y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y queda estéril. Por el contrario, lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y fructífera y produce el 100 o el 60 o el 30. Está muy claro, mis queridos niños, que cuando uno siembra en buena tierra, recoge buenos frutos. Pero quien no escucha, ni oye, ni ve, ni sigue las indicaciones, se nos darán consecuencias en ocasiones fatales. Por ejemplo, el caso de la pandemia. Ya se nos ha dicho a todos que debemos resguardarnos de estar en sitios públicos y tener ciertas condiciones para no
contagiarnos de esta pandemia. Y quienes han hecho caso están gozando aún de muy buena salud. Y quienes por el contrario no hicieron resistencia, no escucharon ni acataron, han sufrido sus consecuencias. Así pasa con muchas cosas de nuestra vida. El fruto depende de la libertad del hombre y de cómo esto lo asimila. ¿Sí? La semilla tiene el poder de fructificar siempre, pero el fruto depende de la libertad del hombre, que puede estar condicionada por el maligno, por la propia inconstancia o por las dificultades externas o internas, o por la seducción del mundo y las riquezas. Es el caso de aquellos que no les importa matar o dañar a las demás personas para poder encontrar sus propias riquezas, ¿sí? No les importa matar, asesinar, secuestrar, y van en contra de todos los designios de Dios, y son personas que si en el momento encuentran sus riquezas no la van a disfrutar jamás, y son riquezas que van a ser maldecidas porque no vienen de un buen camino, sino que vienen del maligno. La misma variedad de frutos muestra la calidad de la fe y de las buenas disposiciones en lo que la escuchan y llevan a la práctica la doctrina. El mensaje es claro en esta parábola acerca del reino, que no puede darse con violencia, sino que debe ser aceptado con libertad para arraigar y dar fruto. No es porque se nos obligue a ser buenos niños, sino porque nosotros crecemos con buenos principios, con buenos valores que en casa nos han enseñado y que nosotros practicamos en nuestras relaciones sociales con los demás. Es hacer el bien a los demás, es aprender a poner en práctica todas esas buenas enseñanzas que desde nuestro hogar nos han dado. Entonces, amigos, la tarea que vamos a tener nosotros a partir de estos temas que vamos a seguir implementando, las parábolas. Hoy iniciamos con la parábola entonces del sembrador. Les voy a solicitar por favor en YouTube, porque yo sé que ya todo lo estamos haciendo por estos medios audiovisuales, para que puedan observar el video infantil que hay sobre la parábola del sembrador. La vamos a ver, vamos en el cuaderno de religión a hacer un dibujo sobre la enseñanza que nos ha dejado la parábola del sembrador, y por favor vamos a crear una frasecita que nos resuma la enseñanza de esta parábola del buen sembrador. Una frase, ¿sí? El dibujo y la frase. Pueden enviar, queridos estudiantes, una foto al grupo WhatsApp del grupo que ustedes pertenezcan, o pueden enviarlo al correo del colegio, a mi correo personal, que es micolegiolosparques2012@gmail.com. Todo en minúscula. Espero que este mensaje les haya quedado claro. Son parábolas que vamos a seguir trabajando cada lunes en las áreas de religión. Es un material muy bonito para trabajar con ustedes. Como les había dicho, los evangelios son escritos a partir de parábolas, y es importante realmente manejar estas definiciones para poder hacer más claro la palabra y asociarla con lo que es realmente nuestra vida, nuestra calidad de vida. Bendiciones, queridos amigos. Dios siempre va a estar acompañándolos. Recuerden ser niños obedientes. Recuerden que Dios está primero, que al acostarnos y al levantarnos siempre debemos hacer oración y agradecer a Él por cada día, por el aire, por el agua, por nuestra familia, por todo, absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor. Muchas bendiciones, un abrazo, que Dios les siga bendiciendo.